En una cabaña aislada, una mujer de edad avanzada lleva una vida de soledad y lucha, marcada por la pobreza y la ausencia de su hijo, quien desapareció hace años. Un día, un joven hambriento toca a su puerta, y lo que comienza como un simple acto de generosidad desencadena una revelación que cambiará sus vidas. Madre e hijo, frente a la verdad oculta, necesitan reconciliarse con un pasado que parecía perdido. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol aún no había salido cuando doña Elena abrió los ojos. 72 años de vida pesaban sobre sus hombros como piedras que cargaba todos los días, desde que tenía memoria. La cama de madera rechinaba bajo su cuerpo delgado, un sonido que se había vuelto parte de la sinfonía matutina de aquella casita humilde, perdida en el campo del Estado de México, en las afueras de Toluca, donde la civilización parecía haberse olvidado de llegar. Se levantó despacio, sintiendo cada articulación protestar contra el movimiento. Sus manos callosas se aferraron al borde del colchón delgado mientras sus pies descalzos tocaban el piso de tablas irregulares. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la pared, recordándole que el invierno se acercaba y que, una vez más, tendría que encontrar fuerzas para enfrentarlo sola. La rutina era siempre la misma. Había una cierta seguridad en la repetición, un consuelo en saber exactamente lo que vendría después. Doña Elena encendió el quinqué de petróleo, pues la luz eléctrica nunca había llegado hasta aquella propiedad abandonada donde había construido su morada años atrás. La luz débil iluminó el interior de la cabaña, revelando paredes desconchadas, muebles viejos y una sencillez que rayaba en la miseria. En la pequeña cocina, que también servía como sala y comedor, una mesa de madera ocupaba el centro. Sobre ella, siempre los mismos objetos: un jarrito de peltre abollado, un plato hondo con una grieta que había remendado con alambre y una cuchara de palo gastada por el tiempo. Al lado del fogón de leña, un costal de arroz a la mitad y otro de frijol que debía durar hasta fin de mes. No había despensa llena, no había variedad. Solo lo esencial para mantener el cuerpo funcionando. Doña Elena puso agua a hervir. El café era ralo, hecho con los pozos del día anterior mezclados con un puñito nuevo de polvo. No había azúcar desde hacía 2 semanas, pero ya no la extrañaba. El paladar, como tantas otras cosas, se había acostumbrado a la ausencia. Mientras esperaba que el agua hirviera, miró por la ventana sin vidrio, protegida apenas por una tabla que ella misma había clavado. Afuera, el día comenzaba a clarear. Los árboles alrededor de la propiedad se mecían con el viento, produciendo un sonido que conocía de memoria. Los pajaritos comenzaban a cantar, anunciando un nuevo día. Para muchos sería un nuevo comienzo, lleno de posibilidades. Para doña Elena sería solo otro día igual a los anteriores, marcado por la soledad y la lucha constante por sobrevivir. Bebió el café caliente, sintiendo el líquido bajar y calentar su estómago vacío. Después, comenzó a preparar lo que sería su comida y también su cena: un puñado de arroz, algunos frijoles y, si tenía suerte, un pedazo de calabaza que aún quedaba de la última cosecha de la maltratada hortaliza que mantenía en el patio trasero. No era mucho, pero era lo que tenía. Y doña Elena había aprendido, a lo largo de tantos años de privación, a ser agradecida por lo poco. Mientras meneaba los frijoles en la olla, su mente divagaba. Era inevitable. En los momentos de silencio, cuando sus manos trabajaban en automático, los recuerdos volvían como olas implacables. Intentaba no pensar, intentaba mantener la mente ocupada, pero era imposible. Algunos dolores eran demasiado profundos para ser ignorados. Algunas heridas nunca cicatrizaban por completo. Hubo un tiempo en que su vida fue diferente. No lujosa, no rica, pero diferente. Había voces en esa casa, había risas, había vida. Doña Elena cerró los ojos por un instante,
permitiendo que el recuerdo tomara forma. Un niño pequeño, de cabello oscuro y ojos curiosos, corriendo por el patio. Su voz aguda llamando, «Mamá, mamá, mira lo que encontré». Sus manitas sucias de tierra sosteniendo un insecto, una ramita, cualquier cosa que despertara la curiosidad infantil. Gabriel. Su nombre era Gabriel. El corazón de doña Elena se apretó dentro del pecho. Abrió los ojos rápidamente, apartando el recuerdo como si apartara una brasa caliente. No podía pensar en eso. No podía dejar que el dolor se apoderara de ella, no ahora, no cuando aún había un día entero por delante y trabajo por hacer. La tristeza era un lujo que no podía permitirse, porque si empezaba a llorar, tal vez nunca pararía. Pero los recuerdos no obedecían a la razón. Venían cuando querían, trayendo consigo todo el peso de los años de búsqueda, de esperanza, de desesperación. Doña Elena recordaba cada detalle de aquel día terrible, aunque ya hubieran pasado tantos años. El día en que Gabriel desapareció de su vida. Ella estaba trabajando en la milpa, bajo el sol abrasador, tratando de arrancar de la tierra seca el sustento para ella y el niño. La vida ya era difícil en esa época. Su marido se había ido años antes, incapaz de soportar la pobreza y las responsabilidades. Dejó a Elena sola con un bebé en brazos y sin ningún recurso. Pero ella luchó. Trabajó en casas, lavó ropa ajena, cosió, hizo de todo para garantizar que su hijo tuviera al menos comida en la panza y un techo sobre la cabeza. Pero no fue suficiente. Nunca era suficiente. Cuando Gabriel tenía 6 años, la situación se volvió insostenible. Doña Elena ya no podía trabajar y cuidar del niño al mismo tiempo. Fue entonces cuando apareció doña Consuelo, una mujer de apariencia bondadosa que vivía en el pueblo y frecuentaba la iglesia. Le ofreció ayuda, dijo que conocía a una familia en la Ciudad de México, gente de bien, que estaba dispuesta a cuidar de Gabriel por un tiempo, darle educación, buena comida, oportunidades que Elena jamás podría ofrecerle. «Solo hasta que te recuperes», había dicho doña Consuelo, «solo hasta que las cosas mejoren. Después vienes por el niño». Elena se resistió al principio. La idea de separarse de su hijo, aunque fuera temporalmente, era insoportable, pero el hambre apretaba, el techo goteaba cuando llovía, y Gabriel estaba cada vez más flaquito. Miró el rostro de su hijo, esos ojos grandes e inocentes, y tomó la decisión más difícil de su vida. Aceptó. Doña Consuelo se llevó a Gabriel una tarde de domingo. Elena recordaba haber besado el rostro del niño 1000 veces, haber sostenido sus manitas y prometido que pronto, muy pronto, estarían juntos de nuevo. Gabriel lloró, se aferró a la falda de su madre, pero doña Consuelo fue firme y amable al mismo tiempo. «Será bueno para él, Elena, ya verás, es lo mejor para el niño». Esa fue la última vez que doña Elena vio a su hijo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Doña Elena consiguió un trabajo mejor, juntó algo de dinero, arregló la casa. Estaba lista para ir por Gabriel, pero cuando fue a buscar a doña Consuelo, descubrió que la mujer se había mudado. Nadie sabía a dónde. Tocó en todas las puertas, preguntó a todos los que conocían a doña Consuelo, pero nadie tenía información sobre su paradero o el del niño. La desesperación se apoderó de Elena. Fue a la policía, pero como era pobre y sin recursos, nadie tomó su caso. «¿En serio? ¿Usted regaló al niño y ahora lo quiere de vuelta?», le dijeron. «Así no funcionan las cosas». Intentó contratar a un licenciado, pero no tenía dinero. Viajó a la Ciudad de México cada vez que lograba juntar unos centavos para el boleto de camión. Recorrió colonias, mostró la foto desgastada de Gabriel a extraños, pero nunca encontró ninguna pista. Los años pasaron. La esperanza, que al principio ardía como una llama intensa, fue poco a poco convirtiéndose en brasa y luego en cenizas. Doña Elena nunca dejó de buscar, pero la realidad de la vida, la necesidad de sobrevivir, la hizo aceptar que tal vez nunca más vería a su hijo. Quizás él estaba bien, quizás había tenido la vida mejor que ella jamás podría ofrecerle. A eso se aferraba en las noches más solitarias,
cuando el dolor era demasiado grande para soportarlo. Ahora, a los 72 años, doña Elena vivía en esa cabaña aislada, lejos de todo y de todos. Se había alejado de la sociedad gradualmente, incapaz de soportar las preguntas, las miradas de lástima, las promesas vacías de que las cosas mejorarían. Aquí, en el silencio del monte, podía existir sin tener que explicar su dolor a nadie. El frijol estaba listo. Doña Elena apagó el fuego y se sentó a la mesa, mirando el plato con comida. Su mente volvió al presente, apartando los recuerdos que insistían en atormentarla. Necesitaba comer, necesitaba mantener el cuerpo funcionando. No por sí misma necesariamente, sino por pura terquedad, por negarse a rendirse por completo. La tarde llegó lenta y calurosa. Doña Elena salió a cuidar su pequeña hortaliza. Las plantas estaban débiles, algunas ya secas por el sol implacable y la falta de agua. Regó lo que pudo con el agua del pozo, que también estaba bajo. Cada gota era preciosa. Cada recurso debía administrarse con extremo cuidado. Mientras trabajaba arrodillada en la tierra, con las manos sucias de lodo, escuchó un sonido. Pasos. Alguien se acercaba. Doña Elena levantó la cabeza, sorprendida. Rara vez alguien iba hasta allí. El camino era difícil, lleno de maleza, y pocas personas sabían que ella vivía en ese lugar olvidado. Se levantó despacio, limpiándose las manos en el delantal raído. Al principio, no pudo ver quién era. La luz del sol, fuerte y directa, creaba una silueta oscura contra el horizonte. Pero conforme la figura se acercaba, doña Elena pudo distinguir mejor. Era un hombre joven, tal vez de unos 30 y tantos años, alto, delgado, con ropa que ya había conocido días mejores. La camisa estaba sucia de polvo y sudor, los pantalones rotos en las rodillas. El cabello oscuro estaba desaliñado, el rostro marcado por la fatiga de quien había caminado mucho. Pero lo que más llamó la atención de Elena fueron los ojos. Incluso a la distancia, podía ver que eran ojos cansados, ojos que habían visto mucho, que cargaban un peso invisible. El hombre se detuvo a unos metros de ella, vacilante. Parecía evaluar si debía continuar o dar media vuelta. Había algo en su postura que revelaba incomodidad, vulnerabilidad. Finalmente, dio unos pasos más y se detuvo de nuevo. «Buenas tardes», dijo él, con la voz ronca y baja. Doña Elena no respondió de inmediato. Estaba sorprendida, confundida y también un poco aprensiva. Las mujeres solas en el campo aprendían a tener cuidado con los extraños, pero al mismo tiempo había algo en ese hombre que no parecía amenazador. Había, de hecho, una fragilidad evidente, una humanidad que tocó algo dentro de ella. «Buenas tardes», respondió finalmente, con la voz firme a pesar de la edad. «Disculpe la molestia», continuó el hombre pasándose la mano por el cabello en un gesto nervioso. «Iba pasando por el camino y vi humo. Pensé que tal vez habría alguien aquí. Yo tengo hambre. No he comido desde ayer. Usted tendría algo, cualquier cosa. No tengo dinero para pagar, pero puedo trabajar, hacer algún servicio a cambio». Doña Elena lo observó en silencio. Había sinceridad en esa voz, una honestidad que no podía fingirse. Y había también una desesperación contenida, una necesidad básica que ella conocía bien. El hambre. La verdadera hambre, esa que duele, que debilita, que humilla. Debería desconfiar, debería mandarlo a volar. Pero algo dentro de ella, alguna parte que aún se negaba a volverse completamente dura y cerrada, reaccionó de forma diferente. «Pásele», dijo, sorprendiéndose a sí misma. «Tengo poco, pero lo podemos compartir». El alivio en el rostro del hombre fue instantáneo. «Gracias», dijo con la voz entrecortada. «Muchas gracias, señora. No sabe cuánto significa esto». Doña Elena hizo un gesto con la mano, indicándole que la siguiera. Volvieron a la casa, ella delante, él unos pasos atrás. Cuando entraron en la cabaña, el hombre miró a su alrededor, viendo la extrema sencillez del lugar. No hizo ningún comentario, pero Elena notó la expresión en su rostro. No era lástima, no era juicio, era algo más parecido a la comprensión. Le sirvió lo que tenía.
el resto del arroz y los frijoles que había preparado para sí misma. Puso todo en un plato y se lo entregó al hombre, que se sentó a la mesa con una reverencia que rayaba en la gratitud religiosa. «Puede comer», dijo Elena. «No es mucho, pero es lo que hay». El hombre tomó la cuchara y comenzó a comer despacio, como si saboreara cada bocado. Elena se quedó de pie, observándolo. Había algo extraño sucediendo dentro de ella, una sensación que no lograba identificar. Era como si algo, algún recuerdo lejano, estuviera tratando de salir a la superficie. «¿Usted vive aquí sola?», preguntó el hombre entre un bocado y otro. «Vivo», respondió Elena seca. «¿Desde hace cuánto?» «Mucho tiempo». El hombre asintió, respetando su reserva. Continuó comiendo en silencio por unos minutos. Entonces, casi tímidamente preguntó: «¿Usted tiene familia?». La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Por un momento, no pudo responder. El dolor antiguo, que mantenía encerrado en el pecho, amenazó con desbordarse. Pero se controló como siempre hacía. «No», dijo finalmente con la voz más baja. «No tengo a nadie». El hombre la miró, y Elena tuvo la impresión de que él podía ver más allá de las palabras, podía sentir la tristeza que ella intentaba ocultar. Había empatía en esa mirada, una comprensión que venía de quien también conocía la soledad. «Yo tampoco», dijo él suavemente. «Tampoco tengo a nadie». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no dichas. Elena se sentó en la otra silla, con las manos entrelazadas sobre la mesa. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba quedarse allí en ese momento, con ese extraño que de alguna manera no parecía tan extraño. «¿De dónde vienes?», preguntó ella. El hombre terminó de comer antes de responder. Se limpió la boca con el dorso de la mano y suspiró profundamente. «De lejos», dijo. «He viajado por un tiempo, buscando, no sé bien qué, respuestas tal vez, un lugar al que pertenecer, alguien que...». Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Elena esperó, pero él no continuó. «¿Y encontraste?», preguntó ella. El hombre esbozó una sonrisa triste. «Todavía no, pero sigo buscando». Elena asintió lentamente. Ella entendía eso más de lo que él podía imaginar. La búsqueda interminable de algo que tal vez nunca se encontraría, la esperanza terca que se negaba a morir por completo, incluso después de tantas decepciones. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo. El hombre se dio cuenta y se levantó. «Debería irme», dijo. «Ya abusé demasiado de su hospitalidad». Pero cuando se levantó, algo sucedió. Tal vez fue la forma en que la luz del atardecer iluminó su rostro. Tal vez fue la manera en que inclinó la cabeza. O tal vez fue solo el peso acumulado de todos esos recuerdos que Elena había intentado reprimir todo el día. Pero algo dentro de ella se agitó, un reconocimiento que no tenía sentido, una familiaridad imposible. Miró su rostro con más atención, los ojos oscuros, la línea de la mandíbula, la forma en que fruncía el ceño cuando pensaba, y de repente, como si un velo se hubiera levantado, lo vio. No al hombre que estaba frente a ella, sino al niño que había sido. Un niño de 6 años, con los mismos ojos, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba confundido o preocupado. El corazón de Elena se disparó. No podía ser. Era imposible. Su cerebro intentaba racionalizar, intentaba encontrar explicaciones lógicas, pero su corazón, ese corazón de madre que nunca había dejado de buscar, lo sabía. Simplemente lo sabía. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella con la voz temblando ligeramente. El hombre la miró, sorprendido por el cambio repentino en su tono. «Gabriel», respondió. «Me llamo Gabriel». El mundo se detuvo. El aire pareció escaparse de los pulmones de Elena. Se aferró a la mesa para no caer, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Gabriel, el nombre que había repetido miles de veces a lo largo de los años, en oraciones, en sueños, en momentos de desesperación. El nombre del hijo que había perdido.
Gabriel, repitió, más para sí misma que para él. El hombre frunció el ceño, dándose cuenta de que algo andaba mal. Señora, ¿se encuentra bien? Necesita sentarse. Pero Elena no podía hablar. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro arrugado, lágrimas que había contenido por tanto tiempo que ahora parecían brotar sin control. Miró a ese hombre, a esos ojos que conocía, a ese rostro que llevaba rasgos del bebé que había acunado, del niño que había perdido. Y entonces, con una voz que era apenas un susurro quebrado, dijo las palabras que habían estado atrapadas en su garganta por más de 20 años. Gabriel, hijo mío. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Gabriel se quedó paralizado, mirando a la anciana frente a él como si hubiera hablado en un idioma extranjero que no podía comprender. Su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero era como si las palabras no tuvieran sentido, como si pertenecieran a una realidad alternativa. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir, con la voz saliendo ronca e incierta. Doña Elena estaba temblando. Sus manos se aferraban al borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Las lágrimas seguían cayendo, trazando caminos por los surcos profundos de su rostro envejecido. Intentó hablar, pero la emoción era demasiado grande, la garganta demasiado apretada. Todo lo que podía hacer era mirarlo, a ese rostro que era tan familiar y al mismo tiempo tan desconocido. «Tú eres mi hijo», repitió, la voz quebrada pero más firme esta vez. «Mi Gabriel, sé que eres tú. Conozco esos ojos, conozco esa forma de fruncir el ceño. Eres mi niño». Gabriel dio un paso atrás, como si las palabras fueran golpes físicos. Su cabeza comenzó a dar vueltas, recuerdos fragmentados y confusos surgían como relámpagos en su mente. Una mujer de cabello oscuro sosteniendo su mano, una casa pequeña, el olor a comida sencilla, una voz cantando una canción de cuna. Pero esos recuerdos eran tan antiguos, tan lejanos, que nunca había estado seguro de si eran reales o solo construcciones de su imaginación desesperada. «No», dijo, sacudiendo la cabeza. «No, esto no puede ser. Mi madre me dejó. Me abandonó cuando era niño. No quiso quedarse conmigo. Ella... ¡No!». La voz de Elena cortó el aire como un grito de dolor. «No, mi hijo. Yo nunca te abandoné. Nunca. Te busqué. Te busqué por años, por décadas. Nunca dejé de buscarte». Gabriel sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la pared de madera, tratando de mantenerse en pie mientras su mundo entero comenzaba a desmoronarse. Todo en lo que había creído, toda la historia que había construido sobre su vida, sobre quién era, estaba siendo cuestionado en ese momento. «Doña Consuelo», continuó Elena, las palabras saliendo atropelladas, urgentes. «Fue una mujer llamada Doña Consuelo. Dijo que iba a cuidarte, que te llevaría con una buena familia en la Ciudad de México, solo hasta que yo pudiera recuperarme. Pero desapareció. Te llevó y desapareció. Fui a buscarte, Gabriel. Fui a la policía. Busqué por todas partes, pero nunca pude encontrarte». Gabriel cerró los ojos con fuerza, tratando de organizar los pensamientos caóticos que se apoderaban de su mente. Doña Consuelo. Ese nombre. Conocía ese nombre. Era la mujer que lo había cuidado cuando era pequeño, antes de ser adoptado por la familia Ramírez. Ella decía que su madre se había ido, que tenía una nueva vida y ya no quería saber de él. ¿Pero acaso había mentido? ¿Acaso todo lo que él creía era falso? «No entiendo», murmuró, abriendo los ojos y mirando a Elena con una mezcla de confusión y dolor. «Si me buscaste, ¿por qué nunca me encontraste? ¿Cómo es posible que durante todos estos años...» «Yo era pobre, Gabriel», interrumpió Elena, su voz cargada de una tristeza profunda. «No tenía recursos, no tenía influencias, no tenía nada. La policía no tomó mi caso en serio. Para ellos yo era solo otra mujer miserable que había regalado a su hijo y ahora lo quería de vuelta. No entendían.
Nadie entendía que yo no te había regalado, que solo estaba tratando de darte la oportunidad de tener una vida mejor. Gabriel sintió que algo se rompía dentro de él, una rabia antigua, un rencor que había cargado durante tanto tiempo, comenzó a transformarse en algo diferente, algo más complicado. Había pasado toda su vida creyendo que su madre no lo quiso, que no fue lo suficientemente bueno, que había algo malo en él que la hizo abandonarlo. Esa creencia había moldeado quién se convirtió, había influido en cada decisión, cada relación, cada momento de su vida. Y ahora esta mujer, esta anciana frágil, estaba diciendo que todo era mentira, que ella lo buscó, que nunca dejó de amarlo. «Siéntate, hijo», dijo Elena suavemente, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Por favor, siéntate. Vamos a hablar. Necesitamos hablar». Gabriel vaciló. Una parte de él quería salir corriendo, huir de esa revelación devastadora, volver a la seguridad ignorante de su antigua vida. Pero otra parte, una parte más profunda, sabía que no podía. No ahora. No después de esto. Necesitaba saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Lentamente, se movió hasta la silla y se sentó. Elena se sentó frente a él, con las manos aún temblorosas, los ojos todavía húmedos por las lágrimas. Por un largo momento, solo se miraron, dos almas destrozadas por la misma tragedia, finalmente reunidas después de tanto tiempo. «Cuéntame», dijo Gabriel finalmente, su voz casi un susurro. «Cuéntame todo, desde el principio». Y Elena contó. Con la voz entrecortada por la emoción, relató todo. Habló de cómo se había quedado sola después de que el padre de Gabriel se fue, de cómo había luchado para criar al niño sola, trabajando en cualquier cosa que apareciera. Habló de la pobreza aplastante, de las noches en que se iba a dormir con hambre para que Gabriel pudiera comer. Habló de la desesperación que la llevó a confiar en doña Consuelo, de la promesa de que sería temporal, del dolor insoportable de ver partir a su hijo. «Cuando te fuiste», dijo Elena con la voz quebrada, «fue como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Cada día sin ti era una agonía. Trabajaba durante el día, juntaba cada centavo que podía, y por la noche iba en busca de información. Le preguntaba a todo el mundo, mostraba tu foto, imploraba ayuda. Pero doña Consuelo había desaparecido sin dejar rastro, y tú con ella». Hizo una pausa, limpiando las lágrimas que no dejaban de caer. «Fui a la Ciudad de México varias veces. Caminé por calles que ni siquiera sabía que existían. Toqué en puertas de desconocidos, busqué en orfanatos, en iglesias, en cualquier lugar que imaginara que pudieras estar. Pero nunca encontré nada. Era como si te hubieras desvanecido de la faz de la tierra». Gabriel escuchaba en silencio, cada palabra perforando su alma como una cuchilla afilada. Quería dudar. Quería encontrar fallas en la historia. Quería protegerse del dolor que sentía crecer dentro de él. Pero no podía. Había algo en la voz de Elena, en la forma en que hablaba, que era imposible de negar. Ese era el dolor de una madre que había perdido a su hijo, un dolor crudo y auténtico que no podía fingirse. «¿Y tú?», preguntó Elena suavemente, sus ojos buscando los de él. «¿Qué pasó contigo, mijo? ¿Dónde estuviste todos estos años?». Gabriel se pasó la mano por la cara, tratando de organizar los recuerdos fragmentados de su infancia. «No recuerdo mucho de los primeros años», comenzó lentamente. «Los recuerdos son confusos, como piezas de un rompecabezas que no encajan bien. Recuerdo una casita, una mujer cantando, sentirme seguro. Pero entonces todo cambió». Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. «Doña Consuelo me llevó a la Ciudad de México, como dijiste. Me cuidó por un tiempo, pero no era cariñosa. Decía que mi mamá se había ido, que me había dejado porque ya no me quería. Yo lloraba todas las noches, preguntaba cuándo ibas a volver, pero ella siempre decía lo mismo, que no ibas a volver nunca, que tenía que olvidarte». Elena soltó un gemido de dolor, cubriéndose la boca con las manos. Escuchar el sufrimiento de su hijo,
Saber que había crecido creyendo que ella lo había abandonado era una tortura peor que cualquier cosa que hubiera experimentado. Después de unos 2 años, continuó Gabriel, su voz adquiriendo un tono más distante como si se estuviera desconectando del dolor de los recuerdos. Doña Consuelo me llevó con una familia, los Ramírez. Eran ricos, vivían en Polanco. Tenían una casa enorme, coches, todo lo que una persona podría desear. Y me adoptaron. Río sin humor. Debería haber sido un final feliz, ¿no? El niño pobre que fue salvado por la familia rica. Pero no lo fue. Me querían como un trofeo, como una buena acción para mostrar a sus amigos. Tenía ropa cara, estudiaba en una escuela particular, tenía todo materialmente, pero no tenía amor. Nunca tuve amor. Gabriel miró directamente a Elena y ella pudo ver el profundo dolor en sus ojos. Crecí creyendo que había algo malo en mí, que si mi propia madre no me quiso, si la familia que me adoptó no podía amarme de verdad, entonces el problema debía ser yo. Pasé toda mi vida tratando de ser lo suficientemente bueno, tratando de merecer el amor de alguien, pero nunca lo logré. Las lágrimas ahora corrían por el rostro de Gabriel también. Y lo peor de todo es que te tenía coraje, tanto odio por haberme abandonado. Soñaba con encontrarte un día solo para decirte cuánto me lastimaste, cuánto tu ausencia destruyó mi vida. Pero ahora, su voz falló y tuvo que detenerse, ahogado por la emoción. Elena se levantó lentamente de la silla y se acercó a él. Sus manos viejas y temblorosas tocaron el rostro de Gabriel con una delicadeza infinita, como si estuviera tocando algo precioso y frágil que podría romperse en cualquier momento. «Hijo mío», susurró, su voz cargada de amor y arrepentimiento. «Mi niño, si pudiera volver en el tiempo, si pudiera cambiar las cosas, haría todo diferente. Nunca debí haber confiado en doña Consuelo. Nunca debí haberte dejado ir, sin importar lo difíciles que estuvieran las cosas, pero pensé que estaba haciendo lo mejor para ti. Solo quería que tuvieras la oportunidad de ser feliz». Gabriel tomó las manos de ella, apretándolas con fuerza, como si se aferrara a un salvavidas en medio de un océano tempestuoso. «Lo sé», dijo con la voz quebrada. «Lo sé ahora, pero se perdieron tantos años, tantas cosas que nunca tuvimos. Te necesitaba, mamá. Te necesité tanto». La palabra «mamá» salió de sus labios por primera vez en décadas, y al decirla, algo dentro de Gabriel se rompió por completo. Comenzó a llorar de verdad, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Elena lo atrajo hacia sus brazos, sosteniéndolo con toda la fuerza que su frágil cuerpo permitía, y lloró junto con él. Se quedaron así por mucho tiempo, madre e hijo finalmente reunidos, llorando por los años perdidos, por el dolor compartido, por la injusticia de todo lo que había sucedido. La pequeña cabaña era testigo de ese momento de dolor y reconciliación, las viejas paredes absorbiendo las lágrimas y los gemidos de dos almas que finalmente se reencontraban. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban agotados emocional y físicamente. La noche había caído por completo, y la única luz provenía del quinqué que Elena había encendido antes. Las sombras danzaban en las paredes, creando una atmósfera que era a la vez íntima y surrealista. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», preguntó Elena limpiándose el rostro con el borde del delantal. «¿Cómo fue que me encontraste?». Gabriel respiró hondo, tratando de recomponerse. «Estaba buscando algo», dijo. «Hace unos meses los señores Ramírez fallecieron, eran mayores, y yo era el único heredero. De repente lo tenía todo. Dinero, propiedades, negocios, pero nada de eso tenía sentido. Miraba a mi alrededor y me daba cuenta de que estaba completamente solo en el mundo. No tenía a nadie que realmente se preocupara por mí, nadie que me amara de verdad». Se miró las manos como si buscara respuestas en ellas. «Empecé a pensar en ti. ¿En quién eras? ¿Dónde estarías? ¿Aún estarías viva? ¿Te arrepentirías de lo que hiciste? Necesitaba saber. Así que dejé todo atrás y comencé a buscar.
Busqué en registros antiguos, intenté rastrear a doña Consuelo, pregunté a personas que podrían haberte conocido. ¿Y encontraste algo?, preguntó Elena, conteniendo la respiración. Fragmentos, respondió Gabriel. Descubrí que habías vivido cerca de Toluca hace años. Alguien me dijo que te habías mudado al campo, a un lugar aislado. Pasé semanas buscando, yendo de pueblo en pueblo, preguntando. Se me acabó el dinero en el camino. Tuve que vender algunas cosas, pedir aventones, caminar. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez respuestas, tal vez solo paz. Miró a Elena con una expresión que mezclaba incredulidad y algo que podría ser gratitud. Y entonces vi el humo saliendo de la chimenea de esta casa. Estaba cansado, con hambre, sin rumbo. Pensé en pedir comida, descansar un poco antes de continuar. Nunca imaginé que ibas a encontrar lo que estabas buscando, completó Elena, una pequeña sonrisa triste apareciendo en su rostro cansado. Gabriel asintió. Es como si el destino me hubiera traído aquí. Después de todos estos años, de toda esta distancia, terminé tocando exactamente en tu puerta. Se quedaron en silencio de nuevo, procesando la magnitud de ese momento. Había tanto por decir, tantas preguntas por responder, tantas heridas por sanar, pero también había una extraña paz comenzando a formarse, una sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían empezar a arreglarse. «Quédate», dijo Elena de repente, su voz firme a pesar del temblor emocional. «Quédate esta noche. Mañana hablamos más, pensamos en qué hacer, pero hoy solo quédate. Déjame tener a mi hijo cerca, aunque sea por una noche». Gabriel miró alrededor de la humilde cabaña, viendo la pobreza extrema en la que vivía su madre. Su corazón se encogió al darse cuenta de que mientras él crecía en mansiones, asistía a escuelas caras y tenía todo materialmente, ella estaba aquí, en este lugar olvidado, viviendo con lo mínimo para sobrevivir. La injusticia de todo aquello era casi insoportable. «Me quedo», dijo. «Pero no solo esta noche, mamá. No voy a abandonarte de nuevo, nunca más». Elena comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una esperanza que pensaba haber perdido hacía mucho tiempo. Sostuvo el rostro de Gabriel entre sus manos y lo miró a los ojos, memorizando cada detalle, cada línea, como si temiera que pudiera desaparecer si parpadeaba. «Te amo», dijo, las palabras que había guardado por tantos años finalmente siendo liberadas. «Siempre te he amado. Todos los días, todas las noches, pensaba en ti. Rezaba para que estuvieras bien, para que fueras feliz. Siempre fuiste mi hijo, Gabriel, siempre». «Yo también te amo, mamá», respondió Gabriel, y al decir esas palabras, sintió como si un peso enorme le fuera quitado de los hombros. Un peso que había cargado desde niño, el dolor del abandono, la sensación de no ser amado, de no pertenecer a ningún lugar. Todo eso comenzaba a disiparse en presencia de esa mujer, frágil pero fuerte, que había pasado por tanto y nunca se rindió. Esa noche, Elena improvisó una cama para Gabriel con las pocas cobijas que tenía. No era cómoda, no era lujosa, pero para Gabriel era perfecta, porque por primera vez en su vida estaba durmiendo bajo el mismo techo que su verdadera madre, la mujer que lo había amado desde antes de nacer. Antes de dormir, Elena se quedó sentada a su lado, acariciando su cabello como solía hacer cuando era pequeño. Gabriel cerró los ojos, dejándose envolver por ese cariño simple pero profundo. Y en ese momento, a pesar de todo el dolor, de todas las preguntas que aún necesitaban ser respondidas, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. «Duerme, mijo», susurró Elena. «Mañana es un nuevo día, y esta vez vamos a enfrentarlo juntos». Gabriel se durmió con el sonido de la voz de su madre en sus oídos, y por primera vez en décadas sus sueños no fueron atormentados por pesadillas de abandono y soledad. Soñó con recuerdos antiguos que ahora tenían sentido, con un futuro que tal vez podría construirse sobre las ruinas del pasado. Elena se quedó despierta más tiempo, mirando
al hijo que había perdido y reencontrado. Su corazón estaba lleno de emociones contradictorias: alegría, tristeza, esperanza, miedo. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Había tantas heridas, tanto tiempo perdido, tantas cosas por reconciliar. Pero por primera vez en muchos años, doña Elena sentía que su vida tenía un propósito de nuevo. Su hijo había vuelto. Contra todo pronóstico, contra todas las expectativas, había vuelto a ella, y ella haría todo lo que estuviera a su alcance para compensar los años perdidos, para darle el amor que siempre quiso darle, para demostrarle que siempre fue deseado, siempre fue amado. Afuera la noche estaba silenciosa. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro, testigos mudos de ese reencuentro imposible. Y dentro de la pequeña cabaña, en medio de la pobreza y la sencillez, sucedía algo raro y precioso. Una familia se estaba reconstruyendo, un amor se estaba redescubriendo, y dos vidas rotas comenzaban el largo proceso de sanación. La mañana llegó trayendo consigo una luz suave que entraba por las rendijas de la cabaña. Gabriel abrió los ojos lentamente, desorientado por unos segundos. Por un momento no supo dónde estaba. Entonces, los recuerdos de la noche anterior volvieron como una ola, y sintió su corazón acelerarse. No había sido un sueño. Había encontrado a su madre, a su verdadera madre. Se levantó despacio, sintiendo el cuerpo adolorido por haber dormido en el suelo duro. Miró a su alrededor y vio a Elena ya despierta, sentada a la mesa tomando su café ralo. Parecía cansada, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero había algo diferente en su rostro, una luz que no estaba allí antes, una esperanza. «Buenos días, mamá», dijo Gabriel, y la palabra aún sonaba extraña en su lengua, pero al mismo tiempo increíblemente correcta. Elena lo miró y sonrió, una sonrisa tímida pero genuina. «Buenos días, mijo, ¿dormiste bien?» «Mejor de lo que he dormido en años», respondió honestamente. Desayunaron juntos, compartiendo lo poco que Elena tenía. El silencio no era incómodo, sino cargado de una intimidad que aún se estaba construyendo. Había tantas cosas por decir, tantas preguntas por hacer, pero ambos sabían que necesitaban tiempo. No se reconstruyen 20 y tantos años perdidos en una sola noche. Después del café, Gabriel miró alrededor de la cabaña con atención. A la luz del día era aún más evidente la precariedad en la que vivía Elena. Las paredes tenían agujeros, el techo estaba en pésimo estado, los muebles eran viejos y rotos. No había agua corriente, no había luz eléctrica, no había ninguna comodidad básica. «Mamá», dijo suavemente, «no puedes seguir viviendo así. Esto no es seguro, no es saludable». Elena se encogió de hombros, un gesto que revelaba años de resignación. «Es lo que tengo, hijo. Es lo que siempre he tenido. Ya me acostumbré». «Pero no tiene por qué ser así», insistió Gabriel, sentándose frente a ella y tomando sus manos callosas. «Todavía tengo algo de dinero. No mucho, porque gasté la mayor parte buscándote, pero suficiente para mejorar esta casa, para traer algunas cosas básicas. Déjame cuidarte ahora. Déjame hacer lo que debería haber hecho hace años». Elena miró a su hijo con los ojos llorosos. «Tú no me debes nada, Gabriel. Lo que pasó no fue tu culpa. Eras un niño». «Lo sé», respondió, «pero ahora soy un hombre adulto, y tú eres mi madre. Déjame ayudar, por favor». Elena dudó, pero finalmente asintió. No por necesidad, aunque la tenía de sobra, sino porque se daba cuenta de que Gabriel necesitaba hacer eso. Necesitaba sentir que podía hacer algo, que de alguna manera podía compensar el tiempo perdido. En los días siguientes, Gabriel comenzó a trabajar en la casa. Reparó el techo, tapó los agujeros de las paredes, arregló la puerta que se estaba cayendo. No tenía experiencia en construcción, así que a menudo hacía las cosas mal, y tenía que rehacerlas, pero no se rendía. Elena lo observaba trabajar, y su corazón se llenaba de una emoción que no sabía nombrar. Era orgullo, era amor,
Era gratitud por tener a su hijo de vuelta. Por las noches conversaban, pláticas largas y profundas que revelaban poco a poco quiénes eran realmente. Gabriel contaba sobre su vida con los Ramírez, sobre cómo creció rodeado de lujo pero vacío por dentro. Hablaba de las relaciones que nunca funcionaron porque no podía confiar en nadie, de los amigos que solo eran interesados, de la soledad que lo acompañaba incluso en medio de multitudes. Elena, por su parte, contaba sobre los años de búsqueda, sobre cada pista que siguió y que no llevó a nada, sobre las noches llorando sola, sobre cómo poco a poco se fue alejando del mundo hasta llegar a ese lugar aislado, donde podía existir sin ser juzgada. «Me daba vergüenza», confesó una noche, «vergüenza de haber perdido a mi hijo, vergüenza de no haber podido protegerte. La gente me miraba con lástima o con juicio y ya no lo soportaba. Fue más fácil venirme para acá, quedarme sola». «Tú no perdiste nada, mamá», dijo Gabriel con firmeza. «A ti te engañaron, te robaron a tu hijo. No fue tu culpa, pero debí haber sido más lista, más cuidadosa. Debí haber desconfiado de doña Consuelo». «¿Cómo ibas a desconfiar? Parecía una buena persona, alguien que quería ayudar. Estabas desesperada, queriendo lo mejor para mí. Cualquier madre habría hecho lo mismo». Estas conversaciones eran difíciles, pero necesarias. Cada palabra dicha era como arrancar una espina que había estado clavada por años. Dolía, pero era necesario para que la herida pudiera finalmente cicatrizar. Unas 2 semanas después de la llegada de Gabriel, estaban sentados afuera de la cabaña disfrutando del atardecer. Gabriel había logrado comprar algunas cosas básicas en el pueblo más cercano: comida de verdad, cobijas nuevas, incluso un pequeño radio de pilas para que Elena pudiera escuchar música y noticias. «¿Sabes?», dijo Gabriel pensativamente, «estaba pensando en qué hacer ahora, en el futuro». Elena lo miró con curiosidad. «¿Y qué pensaste?» «No quiero volver a la Ciudad de México, a esa vida vacía, pero también sé que no podemos quedarnos aquí para siempre. Este lugar está muy aislado y tú necesitas cuidados, estar cerca de doctores, tener acceso a cosas básicas». «Yo estoy bien aquí, hijo», comenzó Elena, pero Gabriel la interrumpió amablemente. «Tú sobrevives aquí, mamá. No es lo mismo que estar bien, y yo quiero que estés bien, que tengas comodidades, que disfrutes los años que aún te quedan». Elena se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de su hijo. «¿Y qué sugieres?» Gabriel respiró hondo. «Quiero que nos mudemos a una ciudad, no a la Ciudad de México, porque nunca me sentí en casa allí, pero tal vez a Toluca o a algún pueblo cercano, un lugar donde podamos empezar de nuevo juntos. Yo puedo trabajar, puedo cuidarte, y podemos finalmente tener la vida que nos robaron». Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de nuevo. Había llorado tanto en las últimas semanas que pensaba que ya no le quedaban lágrimas, pero siempre encontraba más. «¿Harías eso por mí? ¿Dejarías todo atrás para quedarte conmigo?» «No es por ti, mamá», corrigió Gabriel. «Es por nosotros, es por la familia que podemos ser. Yo no tengo nada que dejar atrás. Esa vida nunca fue realmente mía, pero aquí, contigo, siento que finalmente encontré mi lugar». Elena tomó la mano de su hijo, apretándola con fuerza. «Entonces vamos a empezar de nuevo juntos». La decisión estaba tomada. En los días siguientes, Gabriel fue al pueblo más cercano y comenzó a hacer los preparativos. Tenía algo de dinero guardado, suficiente para alquilar una casa sencilla y mantenerse por unos meses mientras buscaba trabajo. No sería un lujo, pero sería infinitamente mejor que la cabaña aislada donde vivía Elena. Mientras Gabriel se ocupaba de los aspectos prácticos, Elena comenzaba a prepararse emocionalmente para el cambio. Había vivido en ese lugar durante tantos años que parecía parte de ella, pero al mismo tiempo sabía que no podía quedarse atrapada en el pasado. Su hijo había vuelto, y con él venía la oportunidad de tener un futuro diferente. Una tarde, mientras empacaban las pocas pertenencias de Elena, Gabriel encontró una caja vieja debajo de la cama. Era de madera,
pequeña con la tapa polvorienta. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó. Elena miró la caja y su rostro palideció. «Es mejor dejar eso ahí, hijo. Son solo cosas viejas». Pero Gabriel ya estaba abriendo la caja, movido por la curiosidad. Dentro encontró fotos antiguas, algunas tan descoloridas que apenas se veían las imágenes. Había una foto de Elena joven, sosteniendo a un bebé en brazos. Gabriel se dio cuenta de que ese bebé era él. También había dibujos infantiles, hechos con lápices de colores en papeles amarillentos por el tiempo. Algunos parecían ser de barcos, otros de casas, todos firmados con un Gabriel en letras infantiles y torcidas. «¿Guardaste todo esto?», dijo Gabriel con la voz entrecortada. Elena se acercó, mirando el contenido de la caja con una mezcla de dolor y amor. «Era todo lo que tenía de ti. Cada foto, cada dibujo que hiciste antes de irte. Miraba estas cosas cuando la nostalgia apretaba demasiado, cuando necesitaba recordar que exististe de verdad, que no fuiste solo un sueño». Gabriel sostuvo una de las fotos, estudiando la imagen de su madre joven y feliz. Era difícil reconciliar a esa mujer con la anciana cansada que tenía enfrente. El tiempo y el sufrimiento los habían transformado a ambos de formas que nunca podrían haber imaginado. «Voy a crear nuevos recuerdos contigo, mamá», prometió. «Voy a tomar tantas fotos que no tendrás espacio para guardarlas todas, y voy a hacer todo lo posible para verte sonreír de verdad, no esa sonrisa triste que has estado mostrando». Elena rió entre lágrimas. «Siempre fuiste un niño dulce, Gabriel. Lo recuerdo. Siempre intentabas hacerme sonreír, incluso cuando éramos pobres y no teníamos nada. Parece que algunas cosas no cambian». Finalmente, llegó el día de la mudanza. Gabriel había conseguido alquilar una casa pequeña pero cómoda en Toluca. Tenía 2 recámaras, baño con agua corriente, cocina con estufa de gas y hasta un pequeño patio donde Elena podría plantar una hortaliza. No era una mansión, pero para alguien que había vivido en una cabaña sin infraestructura básica durante años, parecía un palacio. Cuando Elena entró en la casa por primera vez, se quedó parada en la puerta, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Gabriel se quedó detrás de ella, ansioso por su reacción. «¿Y bien, mamá? ¿Qué te parece?». Elena no pudo responder de inmediato. Caminó lentamente por las habitaciones, tocando las paredes, mirando por la ventana con vidrio de verdad, abriendo y cerrando las llaves del agua solo para verla correr. Cuando llegó a la que sería su recámara, con una cama nueva que Gabriel había comprado, finalmente se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. «Es perfecta, mijo», dijo. «Es más de lo que jamás soñé volver a tener». Gabriel la abrazó, sintiendo la fragilidad de su cuerpo. «Te mereces esto y mucho más, y voy a trabajar duro para asegurarme de que tengas una buena vida de ahora en adelante». Los primeros días en la nueva casa fueron de adaptación. A Elena le tomó tiempo acostumbrarse a las comodidades básicas que para la mayoría de la gente eran normales. Se quedaba impresionada con cosas simples como poder tomar un baño caliente, tener luz eléctrica por la noche, cocinar en una estufa de verdad. Gabriel observaba todo esto con el corazón encogido, dándose cuenta de cuánto había sido privada su madre durante tanto tiempo. Encontró trabajo en una casa de materiales de construcción en la ciudad. El sueldo no era grande, pero era suficiente para pagar el alquiler y comprar comida. Gabriel estaba acostumbrado al lujo, pero descubrió que no lo extrañaba. Había una satisfacción en trabajar honestamente, en saber que se estaba manteniendo a sí mismo y a su madre con su propio esfuerzo. Las noches eran los momentos que ambos más apreciaban. Después de la cena, se sentaban en la pequeña sala y conversaban, o a veces solo se quedaban en un silencio cómodo, disfrutando de la presencia del otro. Elena comenzó a enseñarle a Gabriel a cocinar los platillos sencillos de su infancia, y él descubrió que le gustaba la simplicidad de preparar comida con las manos, de compartir alimentos hechos con amor. Pero no todo era fácil. Había momentos en que el peso del pasado todavía era muy fuerte. Gabriel a veces se despertaba en medio de la noche, atormentado por pesadillas sobre su infancia,
sobre los años en que creció sintiéndose no amado y no deseado. Elena, por su parte, tenía días en que la culpa era abrumadora, en que se preguntaba si había tomado la decisión correcta al dejar que Gabriel se fuera con doña Consuelo, aún sabiendo que no tenía otra alternativa. En esos momentos difíciles, aprendieron a apoyarse mutuamente. Gabriel aprendió a ser paciente con los momentos de profunda tristeza de Elena, a sostener su mano cuando lloraba, a reafirmarle que ella no tenía la culpa de lo que pasó. Elena, a su vez, aprendió a consolar a Gabriel cuando él luchaba con sus propias heridas, a mostrarle a través de pequeños gestos el amor incondicional que siempre sintió por él. Un día, unos meses después de la mudanza, Gabriel regresó del trabajo y encontró a Elena en el patio, cuidando la hortaliza que había plantado. Estaba de rodillas en la tierra, con las manos sucias, pero había una sonrisa genuina en su rostro. Era la primera vez que Gabriel veía esa sonrisa y su corazón se llenó de alegría. «Mira nomás», dijo Elena animada cuando lo vio. «Los jitomates están creciendo y las lechugas están preciosas. Pronto vamos a tener verduras frescas para comer». Gabriel se arrodilló a su lado, mirando las plantas con interés. «¿Estás feliz aquí, mamá?». Elena dejó lo que estaba haciendo y miró a su hijo. «Más feliz de lo que he estado en muchos, muchos años. Me diste una segunda oportunidad, Gabriel. Una oportunidad de ser madre de nuevo, de cuidarte como siempre quise. ¿Cómo podría no estar feliz?». Pero había algo en los ojos de Gabriel que Elena notó, una inquietud, una preocupación que intentaba ocultar. «¿Qué pasa, hijo? ¿Hay algo que te molesta?». Gabriel suspiró sentándose en el pasto. Estaba pensando, estamos bien, tenemos una casa, tenemos comida, nos tenemos el uno al otro, pero a veces siento que no es suficiente. No para mí, no egoístamente, sino veo a tanta gente en la ciudad que está pasando por lo mismo que tú pasaste. Gente sola, gente pobre, gente que ha sido olvidada por la sociedad. Miró a Elena con intensidad y me preguntó, ¿no podríamos hacer algo? ¿Hacer alguna diferencia en la vida de esas personas? Tuve una vida de lujo que no me hizo feliz, pero ahora entiendo que el verdadero valor está en ayudar a los demás, en usar lo que tenemos para hacer el bien. Elena escuchó en silencio, sintiendo que algo despertaba dentro de ella. Una sensación que había olvidado, un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. «¿Qué tienes en mente?». «Todavía no lo sé exactamente», admitió Gabriel, pero estaba pensando que tal vez podríamos empezar algo pequeño, un lugar donde las personas que no tienen a dónde ir puedan conseguir una comida caliente, o una cobija, o simplemente alguien que los escuche. No tiene que ser nada grandioso, solo algo que haga la diferencia. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas por milésima vez, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. «Hijo mío», dijo suavemente, «tienes un corazón hermoso. No sé cómo, a pesar de todo lo que pasaste, lograste mantener esa bondad dentro de ti». «Fue por ti», respondió Gabriel. «Incluso sin saberlo, tú me enseñaste eso. Cuando me diste de comer ese día, cuando abriste tu casa a un extraño a pesar de tener tan poco, me mostraste lo que realmente importa. Me mostraste que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos». Madre e hijo se abrazaron allí en el patio, rodeados por las plantas que comenzaban a crecer, símbolos de nueva vida y nuevos comienzos. Y en ese momento, ambos supieron que aquello era solo el principio de algo más grande que ellos mismos, algo que podría traer esperanza no solo para ellos, sino para muchos otros también. «Entonces vamos a hacerlo», dijo Elena con determinación. «Juntos, vamos a transformar nuestro dolor en algo bueno, algo que ayude a otras personas. Eso es lo que le da sentido a todo lo que pasamos». Gabriel asintió, sintiendo una emoción crecer dentro de él. Por primera vez en su vida no solo tenía una madre, sino también un propósito, y ambos, madre e hijo, estaban listos para enfrentar el futuro juntos,
transformando las cicatrices del pasado en semillas de esperanza para el mañana. 6 meses habían pasado desde aquella conversación en el patio. Lo que comenzó como una idea vaga se había transformado en realidad. Gabriel y Elena, trabajando juntos con una determinación que los sorprendía a ambos, habían creado algo especial. Un pequeño espacio comunitario que llamaron la Casa de la Esperanza. No era gran cosa a los ojos del mundo. Era solo el garaje de una casa abandonada que Gabriel consiguió alquilar por un precio simbólico, transformado con trabajo arduo en un lugar acogedor. Había mesas y sillas donadas, una cocina improvisada donde Elena preparaba comidas sencillas pero sustanciosas y paredes pintadas de colores alegres por voluntarios que se habían unido a la causa. Pero para aquellos que pasaban por allí, personas en situación de vulnerabilidad, trabajadores que apenas podían mantener a sus familias, ancianos solos, era mucho más que un simple espacio físico. Era un refugio, un lugar donde eran vistos como seres humanos, donde sus historias importaban. Gabriel había usado el resto de sus ahorros para iniciar el proyecto, pero pronto descubrió que no estaba solo. La noticia sobre lo que él y Elena estaban haciendo se extendió por la ciudad y la gente comenzó a aparecer ofreciendo ayuda. Algunos traían donaciones de comida, otros ofrecían su tiempo como voluntarios e incluso había quienes contribuían con pequeñas cantidades de dinero para ayudar a mantener el lugar en funcionamiento. Esa mañana de sábado, la Casa de la Esperanza estaba particularmente concurrida. Elena estaba en la cocina, al mando de un equipo de 3 voluntarias que la ayudaban a preparar el almuerzo. Se había transformado en los últimos meses. Seguía siendo la misma mujer de 72 años, con sus arrugas y su cabello blanco, pero había en ella una vitalidad que antes no existía. Sus ojos brillaban cuando hablaba con la gente, sus manos trabajaban incansablemente, y esa sonrisa genuina que Gabriel había visto por primera vez en el patio, ahora era una constante en su rostro. Gabriel estaba en el área principal, conversando con un señor de mediana edad llamado don Joaquín, que había perdido su trabajo hacía 6 meses y luchaba por no perder también la casa donde vivía con su esposa y 3 hijos. Gabriel lo escuchaba atentamente, haciendo preguntas, ofreciendo consejos prácticos sobre dónde buscar trabajo, conectándolo con personas que conocía en la ciudad. «Usted no sabe lo que significa tener a alguien que realmente escucha», dijo don Joaquín con los ojos llorosos. «Allá afuera, todo el mundo te mira como si fueras invisible, como si no valieras nada. Pero aquí, ustedes nos tratan con dignidad. Eso vale más que cualquier dinero». Gabriel le puso la mano en el hombro. «Todo el mundo merece dignidad, don Joaquín. Todo el mundo merece ser visto. Solo estamos haciendo lo que debería ser normal en cualquier sociedad». Cuando don Joaquín se fue, Gabriel se quedó un momento observando el movimiento a su alrededor. Había unas 30 personas allí en ese momento, algunas comiendo, otras simplemente conversando, algunas solo disfrutando de la compañía humana después de días o semanas de soledad. Y cada una de ellas tenía una historia, una lucha, un dolor que cargaban. Sintió una mano tocar su hombro y se giró para ver a Elena. «Hay alguien afuera que quiere hablar contigo», dijo. «Parece importante». Gabriel salió y encontró a una mujer en la puerta. Debía tener unos 50 años, bien vestida, con una apariencia que contrastaba con la mayoría de las personas que frecuentaban la Casa de la Esperanza. Parecía nerviosa, con las manos entrelazadas frente a su cuerpo. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Gabriel amablemente. La mujer respiró hondo antes de hablar. «Mi nombre es Marcela. Marcela Consuelo López. Yo escuché sobre el trabajo que están haciendo aquí y necesitaba venir, necesitaba conocerlos en persona». Gabriel frunció el ceño, tratando de entender por qué ese nombre le sonaba familiar. Consuelo. ¿Dónde había escuchado ese nombre antes? Y entonces, como un rayo, el recuerdo volvió. Consuelo. Doña Consuelo. La mujer que lo había alejado de su madre. Su cuerpo se tensó de inmediato. «¿Usted es pariente de una mujer llamada Consuelo?
¿Una mujer que vivió en la Ciudad de México hace unos 25 años? Marcela pareció sorprendida por la pregunta, pero asintió lentamente. Sí, era mi madre. Falleció hace 3 años. Pero, ¿cómo sabe usted de ella? Gabriel sintió una oleada de emociones confusas. Rabia, curiosidad, una necesidad urgente de respuestas. ¿Puede esperar aquí un momento?, pidió tratando de mantener la voz calmada. Entró rápidamente y fue hacia Elena, que todavía estaba en la cocina. «Mamá, tienes que venir conmigo». Ahora, Elena vio la expresión en el rostro de su hijo e inmediatamente dejó lo que estaba haciendo. Salieron juntos y cuando Elena vio a Marcela, también se quedó paralizada. Había algo en ese rostro, en esos ojos, que despertó viejos recuerdos. «Ella es Marcela», dijo Gabriel con la voz tensa, «hija de doña Consuelo». Elena se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos. El nombre que la había atormentado durante tantos años, el nombre de la mujer que había destruido su vida, estaba allí de nuevo, traído por esta extraña a su puerta. Marcela los miró confundida. «No entiendo. ¿Ustedes conocieron a mi madre? ¿Que si la conocimos?» Gabriel casi se rió, pero fue una risa amarga, sin humor. «Su madre me apartó de mi verdadera madre cuando tenía 6 años. Prometió que era temporal, que me llevaría con una buena familia y que luego volvería. Pero mintió. Desapareció y se llevó años de mi vida con ella. Años que nunca recuperaré». Marcela palideció. «No, no puede ser. Tú eres Gabriel». La confirmación llegó a través del pesado silencio que siguió. Marcela se tambaleó, buscando apoyo en la pared. «Dios mío, todos estos años pensé, mi madre siempre dijo que había hecho lo correcto, que te había dado una vida mejor. Dijo que tu madre había estado de acuerdo, que quería que te adoptaran». «Mintió», dijo Elena, su voz temblorosa pero firme. «Dijo que era temporal. Dijo que podría buscar a mi hijo cuando las cosas mejoraran. Pero se esfumó. Me robó a mi hijo. Marcela estaba llorando ahora. Yo no sabía. Juro que no sabía toda la verdad. Cuando era joven, mi madre trabajaba facilitando adopciones. Decía que estaba ayudando a niños pobres a tener una vida mejor. Pero a medida que crecía empecé a sospechar que no todo se hacía de la manera correcta. De repente tenía mucho dinero, cosas que no tenían sentido. Gabriel sintió que la rabia crecía dentro de él. Vendía niños. Eso es lo que hacía. Tomaba niños de familias pobres y desesperadas y los vendía a familias ricas. Solo descubrí la verdad después de que falleció, continuó Marcela sollozando. Encontré documentos, registros de dinero, nombres. Había tantos niños. Y cuando vi tu nombre, Gabriel, junto con una foto tuya de cuando eras pequeño, y leí sus notas sobre cómo habías sido colocado con una familia rica, ya no pude ignorarlo. He cargado con esta culpa, esta vergüenza durante años. Miró directamente a Elena. Y entonces oí hablar de ustedes, de la Casa de la Esperanza, de un joven llamado Gabriel y su madre Elena, que estaban ayudando a gente necesitada aquí en Toluca. Necesitaba saber si eras tú, y cuando lo confirmé, supe que tenía que venir, que tenía que pedir perdón en nombre de mi madre, aunque sé que no tengo derecho a pedirlo. Elena y Gabriel se quedaron en silencio, procesando esa revelación. Una parte de Gabriel quería explotar, quería gritar todo el dolor y la rabia que sentía por la mujer que había destruido su infancia. Pero cuando miró a Marcela, solo vio a otra persona cargando un peso que no había elegido, otra víctima, en cierto sentido, de las acciones de doña Consuelo. Fue Elena quien habló primero. «¿Por qué viniste hoy? ¿Qué quieres de nosotros?» Marcela se secó las lágrimas y abrió su bolso, sacando un sobre. «Cuando mi madre falleció, dejó una cantidad considerable de dinero. Dinero que sé que provino de prácticas incorrectas, de vidas destruidas. No puedo usarlo para mí sabiendo de dónde vino. Así que quiero donarlo todo a su trabajo, a la Casa de la Esperanza. No deshará el mal que ella hizo, no devolverá los años perdidos, pero tal vez pueda ayudar a hacer algo bueno ahora». Le extendió el sobre a Gabriel.
Es todo lo que quedó de su herencia. Unos 200,000 pesos. Sé que no compensa nada, pero es todo lo que puedo ofrecer, además de mi más sincera petición de perdón. Gabriel miró el sobre sin tomarlo. Luego miró a Elena. Su madre tenía lágrimas en los ojos, pero también había algo más allí. Una comprensión, una madurez emocional que provenía de años de sufrimiento y superación. Gabriel, dijo Elena suavemente, he aprendido algo en todos estos meses. He aprendido que el odio solo le hace daño a quien lo siente. Doña Consuelo hizo algo terrible, algo imperdonable, pero ella ya no está aquí, y su hija no tiene la culpa de los pecados de su madre. Se volvió hacia Marcela. No necesitas pedir perdón por algo que no hiciste, pero te agradezco por venir, por ser honesta, por querer hacer el bien con algo que nació del mal. Gabriel respiró hondo, sintiendo que la rabia comenzaba a disolverse. Se dio cuenta de que su madre tenía razón. Guardar rencor no cambiaría el pasado, no devolvería los años perdidos, pero aceptar esa donación, usar ese dinero para ayudar a otras personas, tal vez podría transformar algo malo en algo bueno. Tomó el sobre de las manos de Marcela. Gracias, dijo simplemente. Usaremos esto para expandir el trabajo, para ayudar a más gente. Transformaremos el dolor en esperanza. Marcela soltó un suspiro de alivio, más lágrimas corriendo por su rostro. Gracias. Gracias por no correrme, por darme la oportunidad de hacer algo correcto. Después de que Marcela se fue, Gabriel y Elena se quedaron parados en la puerta, abrazados, procesando todo lo que acababa de suceder. Era surrealista pensar que la hija de la mujer que les había causado tanto sufrimiento había aparecido allí, queriendo hacer las paces de alguna manera. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Gabriel. Elena asintió lentamente. Lo estoy. De hecho, siento una paz que no esperaba sentir. Es como si un ciclo se hubiera cerrado. Doña Consuelo me quitó todo, pero al final, lo que construyó con dinero sucio servirá para hacer el bien. Hay una justicia poética en eso. Gabriel estuvo de acuerdo. Y en ese momento, mirando la casa de la esperanza llena de gente, el trabajo que él y su madre habían construido juntos, sintió algo que nunca había sentido antes: plenitud. Ya no era el niño abandonado, ya no era el joven rico pero vacío. Había encontrado su lugar en el mundo, al lado de su madre, haciendo la diferencia en la vida de otras personas. Los meses siguientes fueron transformadores. Con el dinero donado por Marcela, Gabriel y Elena lograron expandir significativamente el trabajo de la Casa de la Esperanza. Alquilaron un espacio más grande, contrataron a más voluntarios y comenzaron a ofrecer no solo comidas, sino también clases de alfabetización, cursos de oficios e incluso un pequeño programa de microcréditos para ayudar a la gente a iniciar pequeños negocios. El impacto fue inmenso. Decenas de familias fueron ayudadas a salir de la pobreza extrema. Personas que habían perdido la esperanza encontraron un nuevo propósito, y en el centro de todo estaba Elena, quien a sus 72 años se había convertido en una especie de matriarca de la comunidad, amada y respetada por todos. Gabriel también floreció. Descubrió que tenía talento para la organización y el liderazgo, habilidades que nunca había explorado en su vida anterior. Más importante aún, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en las mansiones y los coches de lujo de su infancia adoptiva, sino en las sonrisas de las personas que ayudaban, en los abrazos de gratitud, en las historias de superación. Un año después del reencuentro, en una noche especial organizada por la comunidad para celebrar el aniversario de la Casa de la Esperanza, Gabriel subió a un pequeño escenario improvisado para dar un discurso. Elena estaba sentada en la primera fila, rodeada de rostros familiares que se habían convertido en parte de su nueva familia. Hace 1 año y medio, comenzó Gabriel, su voz clara y emocionada. Yo era un hombre perdido. Tenía todo materialmente, pero no tenía nada de lo que realmente importa. Estaba buscando algo, a alguien, un sentido para mi vida. Y el destino me trajo hasta aquí, hasta la puerta de una humilde cabaña, donde una mujer generosa
Me dio de comer a pesar de tener tan poco. Miró directamente a Elena, que ya tenía los ojos llorosos. Esa mujer era mi madre, la madre que yo pensaba que me había abandonado, pero que en realidad nunca dejó de buscarme, de amarme. Y ese día, cuando finalmente nos reencontramos, mi vida cobró un nuevo significado. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero esta historia no es solo sobre mi madre y yo, es sobre todos ustedes, sobre cada persona que ha cruzado esa puerta buscando ayuda y ha encontrado no solo comida o refugio, sino dignidad y respeto, sobre cada voluntario que dona su tiempo porque entiende que todos estamos conectados, que el dolor de uno es el dolor de todos y la alegría de uno debería ser la alegría de todos. El público comenzó a aplaudir, pero Gabriel levantó la mano amablemente, pidiendo un momento más. Aprendí que los errores del pasado, por más dolorosos que sean, pueden convertirse en semillas de esperanza para el futuro. Mi madre y yo perdimos muchos años juntos, años que nunca recuperaremos. Pero en lugar de quedarnos atrapados en ese dolor, decidimos transformarlo en algo que pudiera ayudar a otros. Y hoy, mirándolos a todos ustedes, viendo las vidas que han sido tocadas, sé que tomamos la decisión correcta. Le extendió la mano a Elena, quien se levantó y subió al escenario con él. Gabriel la abrazó con fuerza, y ella correspondió, sus brazos pequeños pero fuertes alrededor del hijo que había reencontrado. Esta mujer, dijo Gabriel, con la voz quebrada, me enseñó el verdadero significado del amor incondicional. Me enseñó que no importa cuántas veces la vida te derribe, siempre puedes elegir levantarte. Me enseñó que la verdadera fuerza no está en tener mucho, sino en dar lo que tienes, por poco que sea. Elena, llorando abiertamente ahora, tomó el micrófono de las manos de su hijo. «Mijo», dijo, su voz vieja pero llena de vida, «tú me devolviste algo que pensé que había perdido, para siempre. Un propósito, una razón para despertar cada día con esperanza. Me mostraste que nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para hacer la diferencia». Miró al público, a todos esos rostros que se habían vuelto tan queridos para ella. Pasé muchos años sola creyendo que el mundo se había olvidado de mí, pero mi hijo regresó y con él vino no solo el amor que tanto anhelaba, sino también una familia entera. Cada uno de ustedes es parte de esa familia ahora, y juntos estamos demostrando que es posible transformar el dolor en esperanza, la soledad en comunidad, la desesperación en amor. La sala estalló en aplausos y lágrimas. La gente se abrazaba, compartiendo la emoción de ese momento especial, y en el centro de todo, Gabriel y Elena permanecían abrazados, madre e hijo finalmente reunidos, no solo físicamente, sino en propósito y corazón. Después del evento, cuando todos se habían ido y solo quedaban Gabriel y Elena limpiando el lugar, se detuvieron un momento, mirando a su alrededor. «¿Te arrepientes?», preguntó Elena de repente. «¿De haber dejado atrás la vida que tenías antes?». Gabriel no dudó. Ni por un segundo. Esa vida nunca fue realmente mía. Era una fantasía, una ilusión de felicidad. Pero esto de aquí, hizo un gesto a su alrededor, esto es real. Esta conexión contigo, con esta gente, este sentimiento de estar haciendo algo que importa, esto es real, y no lo cambiaría por nada en el mundo. Elena sonrió, esa sonrisa que se había vuelto tan común en su rostro en los últimos meses. «Yo tampoco lo cambiaría, mijo. Pasé por tanto, perdí tanto, pero al final recuperé lo que más importaba. Y más que eso, gané la oportunidad de hacer la diferencia, de transformar mi dolor en algo bueno para otros». Terminaron de limpiar y caminaron juntos a casa, bajo el cielo estrellado de Toluca. La casa que Gabriel les había alquilado, que al principio le parecía un palacio a Elena, ahora era simplemente su hogar, un lugar lleno de amor, de recuerdos en construcción, de risas y conversaciones y planes para el futuro. Antes de dormir, como era su costumbre ahora, Gabriel fue a la recámara de Elena para darle las buenas noches. Ella estaba sentada en la cama, mirando la vieja caja de madera que había traído de la cabaña, llena de fotos antiguas y dibujos
infantiles. ¿Todavía miras esto?, preguntó Gabriel suavemente, sentándose a su lado. A veces, admitió Elena. No por tristeza, sino para recordarme de dónde venimos, cuánto camino hemos recorrido, y para nunca olvidar que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. Nunca me rendí contigo, Gabriel. Incluso cuando parecía imposible, seguí creyendo que un día te encontraría. Gabriel tomó una de las fotos, aquella en la que Elena, joven y sonriente, sostenía a un bebé en brazos. Vamos a tomarnos una nueva, dijo. Una foto nuestra ahora, como somos hoy, para empezar una nueva colección de recuerdos, recuerdos felices, que construiremos juntos de ahora en adelante. A Elena le gustó la idea. Y vamos a llenar esta casa de fotos, de nosotros dos, de la gente de la Casa de la Esperanza, de todos los buenos momentos que aún vamos a vivir. Gabriel besó la frente de su madre. Buenas noches, mamá. Te amo. Buenas noches, mijo. Yo también te amo, siempre te amé, siempre te amaré. En los años que siguieron, la Casa de la Esperanza continuó creciendo. Gabriel y Elena se convirtieron en figuras conocidas y respetadas en Toluca y las ciudades vecinas. Su historia de separación y reencuentro, de dolor transformado en esperanza, inspiró a muchas otras personas a poner de su parte, a mirar a su alrededor y ver dónde podían hacer la diferencia. Elena vivió hasta los 80 años, rodeada del amor de su hijo y de la comunidad que había ayudado a construir. Cuando llegó su hora de partir, fue en paz, sabiendo que su vida, a pesar de todos los sufrimientos, había tenido un significado. Había amado y sido amada, había hecho la diferencia en la vida de cientos de personas, y lo más importante, había tenido la oportunidad de ser madre, de nuevo, de recuperar los años perdidos con su hijo. Gabriel continuó el trabajo tras la partida de Elena, honrando su memoria a través de cada persona que ayudaba, cada vida que tocaba, y siempre que alguien le preguntaba por qué lo hacía, por qué dedicaba su vida a ayudar a extraños, él contaba la historia de una anciana que vivió en una cabaña aislada, que lo perdió todo pero nunca perdió la esperanza, y que le enseñó que el verdadero valor de una vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos y en el amor que compartimos. La pequeña Casa de la Esperanza, que comenzó en un garaje alquilado, eventualmente se transformó en una red de centros comunitarios, ayudando a miles de personas en todo el estado de México. Pero el corazón de todo siempre fue esa primera casa, donde una madre y un hijo, separados por la crueldad y reunidos por el destino, decidieron transformar su dolor compartido en esperanza para otros. Y así, lo que comenzó como una tragedia se transformó en una historia de redención, de amor incondicional y del poder transformador de la esperanza. Elena y Gabriel demostraron que nunca es tarde para empezar de nuevo, que las heridas más profundas pueden cicatrizar y que incluso de las situaciones más desesperadas pueden hacer algo hermoso y significativo. Su historia era un testimonio de que el amor verdadero nunca muere, que una madre nunca olvida a su hijo, y que cuando tenemos el valor de perdonar, de aceptar y de transformar nuestro dolor en compasión por los demás, somos capaces de crear cambios que van mucho más allá de nuestras propias vidas.